Vamos a contar una historia que ocurrió hace mucho en la España invadida por los musulmanes. Estamos en el 822, poco más de un siglo después de la invasión. Gobernaba al-Andalus el emir Abderramán, que en realidad se llamaba Abu y Mutaraf Abd al-Rahman ibn al-Hakam, pero le vamos a decir Abderramán II. Fue el cuarto emir de Córdoba, no de Córdoba acá, sino de Córdoba la sultana. Para entender aquel sistema de gobierno, digamos que el emir era un gobernador que dependía directamente del califa. El califa estaba allá en Damasco, a donde Judas perdió el poncho. Contaba igualmente el emir con plenos poderes políticos, económicos y administrativos, como un virrey. Cuentan que Abderramán fomentó las ciencias, las artes, la agricultura y la industria. Durante su reinado se introdujo en Al-Andalus el sistema de numeración indoárabe con base decimal. Para decirlo más claramente, llevó a Europa los números. Inició, incluso desde antes de ser proclamado emir, una biblioteca que llegó a ser impresionante y encargaba que le trajeran de Oriente los ejemplares más notables. Atrajo a Córdoba a los más ilustres sabios de su época y él mismo fue poeta. En su corte anduvo el músico Ciriab, uno a quien la inspiración se le presentaba durante el sueño. Se despertaba bruscamente, llamaba a Gazlán y Jonaide, que eran los dos guitarristas. No, en realidad eran dos hermosas damas de su harén que tocaban el laúd. Y para que rápidamente y con su ayuda pudieran reproducir y anotar las melodías que escuchaba en sueños. Y le suele ocurrir a muchos músicos que sueñan también. Sueñan con melodías y que se les escapan al despertar. Algunos de ellos toman algún recaudo para recuperar esas melodías y las graban inmediatamente o tienen a su lado a alguien que los ayude en los despertares bruscos, y el resultado es que las melodías son estupideces. Quiere decir que no hay que creer en las inspiraciones que se nos presentan en los sueños. Dice el cronista Ibn Izari: Abderramán era muy moreno y de nariz aguileña. Tenía los ojos grandes y negros y marcadas ojeras. Era alto y corpulento y tenía muy acentuado el surco nasogeniano del labio superior, ahí donde se separan los bigotes. Su barba era muy larga. Tenía un apetito sexual un tanto incontrolable. Si algo no conviene que sea un apetito de esa naturaleza, es incontrolable. Se arrebataba, parece, durante las campañas militares. En esos momentos le surgían deseos que no podía sofocar. Dice la crónica: una vez, en una expedición hacia Aragón, mientras todos descansaban durante la noche, Abderramán se despertó con un entusiasmo irrefrenable. Le sobrevino la ambición indeclinable de encontrarse con una de las favoritas de su serralio en Córdoba. Entonces hizo despertar a un general y mientras saltaba el caballo lo nombró jefe del ejército. Dice: continúa tú con esta guerra que yo ahora vuelvo. Abderramán se volvió a su palacio y rápidamente se olvidó de la expedición militar. Tuvo 87 hijos, lo cual no cuesta creerlo. Una de sus compañeras preferidas se llamaba Al-Shifa, y una vez le regaló un valiosísimo collar de perlas llamado Dragón, que había sido propiedad de Zobeida, nada menos que la esposa de Harún al-Rashid, el más famoso de todos los califas. Al-Shifa amamantaba a Muhammad, que
Abderramán soñaba convertir en su heredero. Ay, dice, a este chico lo voy a hacer mi heredero. Ahora bien, en aquella corte de Abderramán había dos personajes que conspiraban contra el emir, un eunuco y una muchacha demasiado hermosa. El eunuco se llamaba Nasr, era el jefe de la servidumbre del palacio. Y era renegado, quiero decir, que era hijo de español, no hablaba árabe, pero había renegado de la religión cristiana y odiaba a los cristianos, especialmente a los que habían permanecido fieles a su fe, que son los únicos que existen. Su mutilación le otorgaba privilegios. Estaba autorizado a circular libremente por el gineceo real y por las habitaciones de las concubinas, habría, perdón, qué sé yo, todas esas cosas. Y fue así como conoció a Tarub, la muchacha demasiado hermosa, otra de las favoritas del emir. Dice la crónica, Tarub era de tez olivácea, sus ojos eran rasgados, su cabello negro y brillante e imponente su busto, y tenía enloquecidos a los árabes, a los mozárabes, a los bereberes, a los cristianos y a los judíos. El eunuco Nasr y la hermosa Tarub planearon una intriga. Abderramán todavía no había decidido cuál de sus hijos debía sucederlo. Se sabe que hacía un poco de fuerza por Muhammad, y Tarub deseaba que su hijo, llamado Abd Alá, fuera el elegido. Y, como sabemos, nosotros, aquí en esta sala, en esta feria del libro, el emir se andaba inclinando por aquel Muhammad. Tarub, que era muy ardiente, le exigía tanto a Abderramán, que el emir aceptaba que ella le diera un producto afrodisíaco, una fórmula para el amor. Había que tomarlo, dice aquí, un rato antes del encuentro amoroso. Bueno, sería que uno se lo tuviera que tomar después. Tarub se puso en contacto con el eunuco Nasr y juntos decidieron eliminar a Abderramán y consagrar al hijo de ella, al Abd Alá en el trono cordobés. Y pensaron en usar un veneno de acción infalible. En Córdoba vivía un tal Harrani, médico del Oriente. El tipo era especialista en pociones de virtudes muy variadas y, bueno, tenía una gran reputación profesional gracias a la venta de un remedio contra los trastornos intestinales, pero eso no le preocupaba al eunuco Nasr. Nasr fue hasta la casa de Harrani, le pidió que preparara un veneno peligrosísimo y ya está. Pero cuando Nasr se fue, el médico Harrani dijo, ¿para qué me pide un veneno peligrosísimo? ¿Para quién? Trabaja con el emir, lo quiere envenenar al emir, dijo el médico Harrani. Y después de reflexionar un buen rato, encontró una solución. Preparó el veneno, se lo envió al eunuco, según habían convenido, pero al mismo tiempo se puso en contacto con una de las mujeres del harén del emir. Harrani se dirigió a una tal Fahr y le dijo, acercaos al emir con disimulo y aconsejadle que de modo alguno tome la poción que Nasr o quien fuere le va a ofrecer. Y aquel mismo día Nasr entró a saludar a Abderramán, se interesó por su salud, ¿qué tal emir? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda de aquí? ¿Cómo anda de allá? Bien. El emir se quejó de ciertos dolores y aseguró que ninguna de las medicinas que le habían prescrito le había producido el menor alivio. Además, el emir dijo que quería visitar a Tarub, pero que su estado se lo impedía. Nasr, el eunuco, obsecuente y sin medir sus palabras, acompañó al emir en sus padecimientos. Le dijo que él también andaba medio fulero, qué sé yo. Al día siguiente Nasr se presentó ante el emir con su veneno y le dijo, mire,
vio lo que me dijo usted ayer, que le dolía aquí y allá. Este es el mejor de los tónicos para sus dolencias. Abderramán examinó la botella y dijo: este medicamento ya lo he probado alguna vez. Es excelente. Pruébalo tú también. Y se lo dio. Y el eunuco no se atrevió a desobedecer a su amo y pensó, a lo mejor el Harrani este me vende algún antídoto, qué sé yo, y se lo tomó todo. Apenas lo hizo, salió rajando en busca del médico, pero cuando llegó a casa de Harrani, el veneno le había abrazado las entrañas. Nasr murió a las pocas horas, retorciéndose de dolor como un escuerzo. Es un agregado mío. Abderramán se enteró de todos los pormenores de la conjura y supo que Tarub era la cómplice del eunuco, pero no la castigó. Su actitud con la favorita fue como si no hubiese pasado nada. Abderramán prefirió seguir disfrutando con ella y advirtió a todos los cortesanos indignados que una mujer hermosa no puede ejercer la traición y que en todo caso la traición es una actividad que debe perdonarse, porque los dones de una mujer hermosa alcanzan a nivelar y aún superar los daños de cualquier traición. La belleza, dijo este muchacho, es más importante que cualquier otra cosa. Con los años, Tarub se convirtió nomás en la favorita indiscutida. En el año 852, Abderramán murió de un ataque de apoplejía. Se consolidó como ustedes deben querer saber quién fue el sucesor, el Muhammad aquel. Muhammad. Coronado el nuevo emir, ya no había nada que hacer y Tarub no pudo concretar su sueño de que su hijo llegara al Alcázar de Córdoba. ¿A quién dedicar esta charla? A Tarub. A Tarub, la de los ojos rasgados, a Tarub, la del pelo brillante, la del busto imponente, a Tarub, la que quiso envenenar a su hombre, la que fue perdonada por su belleza, a Tarub, la esposa, a Tarub, la doncella, a Tarub, la muchachita. Bueno, hace muchos años, en un lugar de cuyo nombre no puedo ni acordarme, había un noble de provincia que tenía mucho dinero y muchas propiedades, que tenía 5 hijos. Eran 3 hermanas y 2 hermanos. Bueno, uno de ellos solo vivía para la taberna y para el juego. Siempre hay en estas familias un hermano que solamente vive en la taberna y en el garito. El otro hermano era un hombre muy elegante, en realidad el más elegante de la aldea, y era como una especie de dandy que imponía la moda en ese lugar. Las hermanas, bueno, una de ellas se relacionaba con las señoras de la aldea, porque decía que eran estas las que decidían las bodas, especie de mandadera de las casamenteras del pueblo. La otra era codiciada todo el tiempo por los jóvenes, y la última de las hijas, que se llamaba Bella, ¿cómo le va a Bella?, era la encargada de cuidar a todos. Nadie hacía nada sin consultar a Bella. Bella tal cosa, Bella tal otra, y ella organizaba la vida de sus hermanos, de su padre, una especie de productora de la familia. Pero aquellos tiempos de bonanza cambian. Un día este noble de provincia, adinerado, es estafado por el administrador. Nunca falta tampoco un administrador que lo estafe a uno. Y además recibe la noticia de que su barco, pues un barco tenía, y estaba lleno de especias y de mercaderías valiosas, se había perdido. De manera que había quedado sin nada. Tuvieron entonces que vender la casa,
se instalaron en una chacra muy humilde, pues aquellos que antes los favorecían con su amistad se alejan de esta familia. Bueno, empieza una vida bastante desagradable para todos. Todos se sienten mal, desde luego, salvo Bella, que sigue ocupándose de todos y sigue organizando la vida de todos. Cierto es que ahora tal vez con menos dificultad, porque se trata de una vida mucho más sencilla y menos rumbosa, porque no tienen un sope. Un día viene un mensajero. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es?, dijo el noble de provincia. Y el mensajero le dice: un mensajero. Pero trae una buena noticia el mensajero, que es que ha aparecido el barco perdido del noble de provincia. Dice: don noble, su barco ha aparecido. Se llama Clarín. No sin alguna dificultad para evitar el llanto. Cambia entonces el tiempo verbal y le dice: su barco apareció, lo cual es mucho más sonoro. Y este también es un consejo para escritores. Cuando ustedes den en su cuaderno con la frase su barco ha aparecido, táchenla y pongan su barco apareció. No es que esté mal, su barco ha aparecido. A veces lo indefinido es mejor que lo perfecto. Sí, curiosamente. A veces hay que buscar la imperfección renunciando a lo perfecto. Bien, se alegra mucho el noble de provincia, no por la buena conjugación del mensajero, sino porque le apareció el barco. Y le dice a todos sus familiares: muchachos, el barco apareció. Volveremos a ser ricos, otra vez la vida de antes, bla, y todos se alegran. ¡Rico! El barco apareció. Bien. Pero dice: tiene que ir usted, porque apareció en un puerto, como es obvio. Bueno sería que hubiera aparecido en una llanura el barco. Pues no, apareció en un puerto, dice: ahí está, tiene que ir usted, que es el dueño, y el puerto es muy lejano. Bueno, dice: yo voy a ir. Los hijos empiezan: ay, papá, dice, ya que ahora seremos nuevamente ricos, ¿qué te parece si a la vuelta de tu largo viaje para rescatar el barco aparecido, pues me traes X regalo? Del free shop, dice. Y todos piden regalo, qué joya. A mí tráeme un vestido, dice el hermano mayor. No, la hermana mayor. A mí tráeme esto, tráeme aquello. En fin, todos le piden regalos muy costosos, excepto Bella, que pide únicamente una rosa. Dice: oh padre, a tu regreso tráeme una rosa. El padre se aleja, hace un largo viaje, llega finalmente al puerto donde el barco había sido encontrado, pero llega tarde. Llega tarde porque muy poco antes el barco había sido rematado para pagar a los marineros y otros deudores. Dice: mire, don noble, el barco ya lo rematamos. Horror. Ha hecho el viaje en vano. Tendrá que volver con las manos vacías y no podrá llevarle a sus hijos los regalos solicitados y no podrá volver a su vida rumbosa de antaño. Recorre los caminos en medio de un clima hostil. Desde luego, sin una esperanza, todo camino se hace más largo y más peligroso, va perdiendo sus fuerzas y quizá el rumbo. El caso es que estando, vaya a saber en qué camino, casi al borde de sus posibilidades, ve un castillo. Muerto de hambre estaba el tipo, muerto de sed, cansado, sudado. Lo agrego yo, esto de sudado. Ve un castillo. Un castillo con hermosos jardines, por cierto. Entonces dice: bueno, voy a manguear algo acá para que me den de morfar. Tantea la tapuer y está abierta. Entra, llega hasta el edificio, vuelve a tantear la puerta, entra, golpea, no sale nadie, se asoma y ve en un lujoso salón una mesa servida con exquisitos manjares.
pues, no pudiendo soportar el hambre, come. Y luego, en unos tapices se pone a dormir. Y a la mañana siguiente se levanta y se resuelve a seguir su camino. Pero en los jardines, ya cuando salía, ve un hermoso rosal y se acuerda del pedido de su hija Bella. Dice, oh, por lo menos uno de los regalos podré llevarlo. Y corta del rosal una rosa roja. Pero hay, en el momento de cortar la rosa, o mejor dicho, un poco después, aparece el dueño del castillo. Y el dueño del castillo era la bestia. Una entidad monstruosa, desde luego, terrorífica. Se presenta ante el noble de provincias, que todavía tenía la rosa en la mano, y le dice, es que no te he alcanzado con mi bondad, tenías que robarme. El padre, mejor dicho, el noble, ¿no?, quiere explicar lo sucedido, pero la bestia no entiende razones. Me has robado y deberás morir. Pero no podemos arreglar esto de alguna manera, dice. No, le dice, mire todo lo que me ha pasado, el administrador me fanó, el barco se perdió, lo encontramos, pero lo habían rematado. Y después de todo, esta rosa yo la había cortado para mi hija, que nada, dice la bestia, debes morir. Pero no hay nada, mire, dice la bestia, podemos arreglarlo del siguiente modo. Usted tiene hijas. Tengue, dice el noble. Pues mande una de sus hijas en su lugar para que se quede conmigo aquí en este castillo y yo le perdonaré la vida. Bueno, dice, pero estoy muy lejos de mi casa. No importa, dice la bestia. Tengo aquí, en mis caballerizas, un corcel mágico que ha de llevarlo a usted hasta su casa en menos que un gallo canta. Vaya y mándeme a una de sus hijas. Deberá estar aquí antes de 2 días. Si usted vuelve solo, morirá, y si no vuelve solo, peor. Toma el caballo mágico, el noble de provincias, y vuelve a su casa. Ahí le comenta a sus hijos lo sucedido. Los hijos, desde luego, cuando lo vieron llegar, dice... Y le dice, bueno, he venido a despedirme, porque no solo no he podido traer el barco, sino que me ha sucedido este incidente en el camino. Y una de ustedes, queridas hijas, tendrá que ir a ocupar mi lugar, tal como le sucedió a Enrique, hijo de Francisco I de Francia, que tuvo que ir a las cárceles de Carlos V a reemplazar a su padre. Se me dirá que esta es una posición deshonrosa, la del padre que, teniendo una sentencia que cumplir, manda al hijo en lugar suyo, en su lugar. Yo también, como el mensajero, tacho mientras hablo. Bueno, y se ofrece, adivinen quién. Bella dice, padre, yo iré en tu lugar, iré al castillo de la bestia, tú quédate aquí y yo me encargaré de esa monstruosa entidad. Muy bien, van juntos al castillo, Bella se queda y la bestia le da en cambio al padre 2 cofres llenos de riqueza. Vuelve el padre y la vida vuelve a ser fácil para la familia del noble de provincias. No así para Bella, que debe quedarse en el castillo con la bestia. Pero a medida que van pasando los días, Bella descubre que el dueño del castillo, el señor Bestia, no es tan bestia. Bueno, bestia, es bestia, pero que en realidad es un hombre muy dulce, tiene una personalidad muy considerada. Cada noche, al cenar sola, pues la bestia a esa hora casualmente sale a cazar sus presas y además debe devorarlas como si fuera él un animal.
Bueno, pero cuando está cenando, recibe del señor Bestia la misma pregunta. Bella, ¿me amas? ¿Te casarías conmigo? No, responde ella cada noche, porque después de todo se trata de una bestia, en el peor sentido de la palabra. Pero cuando se iba a dormir tenía extraños sueños, Bella. Soñaba que un príncipe hermoso se le aparecía y la enamoraba. Soñaba que el príncipe le pedía que descubriera en el castillo algún secreto. Y ese príncipe del sueño le aconsejaba no dejarse guiar por las apariencias. Pasa un año. Todas las noches, Bestia le pregunta, ¿te casarías conmigo? Y todas las noches, no, responde Bella. Sin embargo, Bestia seguía siendo tan considerado y dulce como siempre. Al cabo de un año, Bella le pide autorización para ver a su familia. Y la Bestia, que la amaba, no pudo negárselo. Le dijo, bueno, andá y llévate lo que quieras. Andate aunque a mí me cueste la vida. Pero tendrás que saber que si no vuelves, al cabo de 2 meses, está escrito que yo moriré. Ella le jura que volverá. Voy a volver, dice, voy a volver. Antes de irse, él le repite las preguntas de siempre. Bella, ¿te casarías conmigo? Ella le responde, no. Antes de partir, Bella recibe de la Bestia un anillo mágico. Y la Bestia le dice, cuando quieras volver, solo debes tocar este anillo y decir, anillo mágico, llévame al lado de mi amada Bestia. Sí, dice Bella, y parte. Llega a su casa y ve que todo estaba como antes. Digo, sus hermanos, padres están viviendo más o menos rumbosamente. Ahí están con su vida social de siempre, relacionados con lo mejor de aquella aldea. Pero también descubre que extraña un poco aquel mundo mágico y poético, ajeno a las conveniencias sociales que vivía junto a la Bestia. Un mundo en donde las cosas del espíritu tenían más importancia de la que se le daba en la aldea paterna. Extraña un poco el castillo y extraña un poco aquel perfume espiritual que en la aldea no existe. Y dice, ya volveré, ya volveré. Pero un día, hablando con su hermana, no con la hermana de Dorio, sino con la hermana de ella, dice, ya volveré. Pero su hermana le informa, Bella, hoy mismo se cumplen los 2 meses. Recuerda entonces, Bella, que de no volver ese mismo día, la Bestia se iba a morir, dijo Nicolas Bey. Y dice, ¿dónde he puesto el anillo? Busca el anillo, lo toca. Y dice, anillo mágico, llévame al lado de mi amada Bestia. Y cuando vuelve descubre que la Bestia está en el castillo agonizando. No mueras, Bestia, le dice, por favor no te mueras. Ya es tarde, contesta él. Te agradezco todo lo que me has dado. Me moriré, pero no importa. Sé feliz. Y ella le ruega, por favor, no mueras. No mueras porque yo te amo. Y entonces él le pregunta, ¿en verdad me amas? ¿Sería capaz de casarte conmigo? Y ella contesta, sí. Y lo besa. Y al momento se rompe el hechizo que olvidé informar a todos ustedes que había. Y aparece en sus brazos el príncipe de sus sueños. El príncipe aquel que le recomendaba no guiarse por las apariencias. Ella le pregunta a ese príncipe que ahora usurpa el terreno de la realidad, ¿pero y dónde está mi amada Bestia? Y él le responde, pues aquí estoy. Yo soy la Bestia.
No sé si fueron después felices para siempre, porque nadie es feliz para siempre. Pero es una hermosa historia. Una historia en donde parece triunfar el espíritu sobre ese relumbrón mundano. Y donde por una vez este programa parece contrariar un precepto. Se me dirá, ¿cómo? ¿Cómo que no nos dejemos guiar por las apariencias? No es que en este programa se exalta justamente la apariencia. Y les diré yo, no se dejen guiar por las apariencias. Pero, ¿a quién dedicar entonces esta historia de la Bella y la Bestia? Había pensado, Alejandro, que tal como parece suceder en los últimos tiempos, hay primero un dedicando posible de todo esto, después 2 errores y finalmente 3. Quiero decir, la primera intención, por supuesto, fuera de ese señor que alguna vez escribió una novela policial, vio un hombre encima de un auto y pensó la bestia debe morir, más allá de otras sorderas. Digo, pensaba primero en los tristes amores mal nacidos y condenados por su rebelión. Y era la primera parte de esto, y no corresponde del todo. Pensaba después en aquellos personajes de ficción que nunca hay personajes de ficción, pero que han sufrido un amor. Digo el joven Werther, digo Alonso Quijano frente a cierta Dulcinea, digo Lucien Leuven frente a una noble monárquica que no le daba bolilla, pienso Julián Sorel, del rojo y el negro, tanta otra gente. Y después pensé que en realidad esta dedicatoria corresponde a una categoría que, por supuesto, involucra a las 2 precedentes, pero que es una ulterior. Y es la de aquellos fulanos, aquellos personajes que, invadidos por el amor, fall in love, como se dice en inglés, caer en el amor, una vez que han caído allí dentro, tienen cierto tipo de nobleza, que es la, primero, una vez que son rechazados o cuando la otra parte no responde a ese amor, no se rebelan ante eso, sino que siguen sosteniendo aquella última nobleza que puede tener el espíritu de un hombre, que es la nobleza del amor en cualquiera de sus formas. Y que además, incluso pasado ese momento, después, frente a alguna actitud que no reconoce ese grado de nobleza, tienen un gesto todavía conmiserativo, es decir, jamás se vengan. Pienso en aquella gente que teniendo un corazón que ha sido destrozado, se hace cargo de 2 corazones. Y entonces, para todos aquellos, y muy lindo Dorio, para todos aquellos que cargan con 2 corazones, Nelly Omar canta ese vals, el vals que lleva ese nombre, dedicado a todos los que hacen del amor una virtud. 2 corazones. Y para siempre. Efectivamente, en las otras emisoras había un solo disco bueno, el primero, y ponían cualquier basura, como ocurre en todas las radios. Pero no porque sean malas las personas de la radio, sino porque en general, no estoy estableciendo que el tango sea una mejor música. El primer disco podría haber sido un rock and roll, por ejemplo, pero elegido. Pero elegido. En general, la música no se elige, pero si eligiera la música, habría que condenar al olvido, diría yo, al 95% de toda la música que se edita en el mundo, inclusive los tangos. De 100 discos que usted escuche en cualquier radio, incluso en esta, 95 son mediocres. Digamos, 80 son muy malos, 10 vaya y pase, 5 son más o menos buenos y 5 son excelentes. Más o menos, digo, puede ser otra la proporción, pero hay una gran mayoría de temas mediocres, en todos los géneros. Eso por un lado. La otra cosa que quiero decirle es que efectivamente, primero le digo, el primer disco era mejor porque se elegía. Lo segundo es que nosotros no tenemos discos propios para abastecer, o no hemos tenido ni tenemos ahora. Es decir, en todos estos años no hemos podido abastecer programas de radio con discos propios. Nosotros dependíamos de la programación musical que tienen todas las radios, que desde luego es mala. Por esto que yo le acabo de señalar. Pero la otra cosa, y quizá la más importante que yo quiero decirles, es que a mí esto no me importa ni mucho ni poco, porque este no es un programa musical, y los discos se utilizan solamente para cumplir algunas pequeñas comisiones, como por ejemplo ir al baño, en el caso nuestro buscar algunos papeles que se nos han caído, etcétera. Yo creo que
en el discurso de este programa la música tiene que haber poco y nada. Desde luego, siempre es mejor que la música sea buena, pero un poco mejor. Sí, es que hay que hacer muchos esfuerzos para lograr esa música buena. Si es que, por ejemplo, uno tiene que dejar de leer para buscar buenos discos, yo prefiero seguir leyendo. Yo prefiero seguir leyendo y encontrar por ahí algunas flores del pensamiento que a ustedes van a resultar más interesantes que un buen disco de Julio De Caro, que por otra parte se puede comprar en todas las buenas casas de música. Esa es la cosa. Por otra parte, presiones y negocios, no hay. No hay, ni nunca nos han impuesto disco alguno. No, y negocios nunca los hemos Y negocios nunca he hecho ni de eso. Una vocación suya en particular para ni no hacer legítimo negocios, ni ¿no? ilegítimo. Pero bueno. Bueno, pero evacuadas ya todas las consultas, y le voy a contar una historia. A ver, Porque yo estoy medio investigador últimamente. Y digo, en los tiempos que me deja libre la no elección de discos de Julio De Caro, me he encontrado con esto que le va a gustar. Allá en el barrio latino, aquí la están. donde alguna vez hemos estado, donde alguna vez también hemos dejado de dormir, víctimas ya no de un pájaro mañanero, sino de un cierto árabe del que alguna vez le hablaré. El otro Y día es que no nos acostumbra a contar esta clase de anécdotas de viaje. Allá en el barrio latino hay una iglesia, la iglesia de San Germán de Prés, donde por ahí en una capillita que hay en un costado, una iglesia oscurita esa, ¿no? Hay una placa negra de mármol que dice Renatius Cartesius. Y ahí está enterrado René Descartes. precisamente su amigo René Descartes. Había nacido en 1596 en un lugar que se llama La Haya, pero que no es precisamente la capital legal de Holanda, sino una aldea que queda ahí en el centro de Francia, ahí en la Touraine. Y vivió hasta 1650, cuando murió en Estocolmo, en la corte de la reina Cristina de Suecia de Pulmonia. Nació de una familia pudiente, el viejo era abogado y juez. Incluso él ya grande pudo vivir de rentas, del alquiler de las casas que había heredado. Es decir, que no tuvo que jugar. Digo, no tuvo que emplearse en el correo. Digamos. Parece que de niño era muy preguntón y su padre le llamaba, esto le gustaría mucho a los biógrafos que escriben estas historias que hay en los cuadernos de clase. El chico hacía muchas preguntas y su padre le llamaba el pequeño filósofo, lo cual le viene perfecto a aquellas personas que creen que los destinos ulteriores deben manifestarse en la niñez, so pena de ser dudosos. O sea, aquel que que ya en su niñez genovesa no descubría nuevos territorios y quiere en pequeña escala, no podrán ser después el gran... no podrá ser el gran Cristóbal Colón. Bueno, el caso es que este niño preguntaba. Lo envían allá a sus 8 o 9 años, 1604, a un nuevo colegio que había en una aldea llamada La Fleche. Este colegio llegó a ser el más famoso de Europa y fue fundado nada menos que por un amigo de este programa, el buen rey Enrique IV. Y allí estuvo 10 años y aprendió muchísimo, porque era un colegio bárbaro. Allí enseñaban, desde luego, toda la ciencia de aquel entonces, que estaba basada en los recuerdos o las adaptaciones medievales de Aristóteles, pero también enseñaban la ciencia nueva, los nuevos descubrimientos de las matemáticas y de la astronomía que se estaban moviendo en ese momento. Que mucho le debían a otros amigos ocasionales de este programa, que eran los árabes que habían andado por España. Que habían andado por ahí, sí, inventando el cero y inventando, por ejemplo, el Serapio. Con gran inquietud de los alumnos. Antes de la invención del cero, a los alumnos que, por ejemplo, no entregaban ningún dibujo durante el segundo trimestre, no les ponían nada. Lo cual podían ir a su casa diciendo, la profesora se olvidó de calificar. Estuvo allí 10 años aprendiendo de todo. Después, con 2 años en Poitiers, se doctoró en leyes, pero jamás ejerció la profesión de abogado, lo cual ocasionó las burlas de su padre, que decía no sirve para nada y cosas por el estilo, como suelen hacer los padres de las personas llamadas René Descartes.
Allá en 1618 estalla lo que algunos de ustedes conocen como la Guerra de los 30 años, que comienza como una especie de disputa de orden religioso y termina finalmente con una guerra de conquista en territorio alemán, donde participan Suecia y Francia. Bueno, el caso es que don René estuvo allí, tomó parte en algunas batallas, por ejemplo la batalla de la Montaña Blanca cerca de Praga, que fue una batalla decisiva, pero tomó mucho odio a la vida militar. Y una noche en Ulm, una noche de noviembre en Ulm, se acostó a dormir y tuvo una especie de revelación. Siempre había pensado en la necesidad de una ciencia universal de la cual las otras fueran subsidiarias. Ese día tuvo, por falta de un sueño revelador, 3. Primeramente soñó que él estaba lisiado y buscaba refugio en una iglesia. A continuación soñó, seguramente se habrá despertado y vuelto a dormir, no dice mi investigador qué sucedió realmente. Sueña en segundo lugar con una tormenta y después soñó que abría un libro de latín y leía Quid vitae sectabor iter, que quiere decir qué senda de la vida agarraré, o algo así. Entonces coligió que esos sueños querían decir, no veo de dónde lo sacó, pero se le puso en la cabeza que esos sueños querían decir que su misión en la vida era precisamente descubrir esa ciencia universal y dominar. Entonces, bueno, empieza a andar por ahí, vive en París, donde adquiere cierta fama intelectual y de refutador de leyendas, vamos a decirlo, porque era un refutador de leyendas, quizás el mejor que haya existido, pero un refutador de leyendas. Así como en la otra punta, en el otro pináculo, está, si este es el refutador de leyendas por antonomasia, el otro francés es el hombre sensible por antonomasia, que es nuestro más amigo, Blaise Pascal. Blaise Pascal, ¿no? El de las cañas. Claro. Pero este era un refutador de leyendas, el mejor, pero un refutador de leyendas. Pero como París no le convenía porque se distraía mucho, etcétera, etcétera, se va a Holanda, donde vive 20 años, y allí establece una relación con una sirvienta llamada Helen, que le da una hija que muere muy chiquitita, le provoca una gran amargura. Y que eso es que se pone a escribir una obra que se llamó El Mundo. Termina el primer borrador, pero ahí se entera de algo que le ha pasado a otro científico, que era Galileo, que ha sostenido que la Tierra se movía alrededor del Sol, lo cual, entre paréntesis, era lo que creía el propio Cartesio, que allá en las pizzerías holandesas solía decir, aunque ustedes no lo crean, al quinto moscato, aunque ustedes no lo crean, la Tierra se mueve. Se entera de lo que le ha sucedido a Galileo y empieza a escribir la que tal vez es su obra más memorable, el discurso del método. El objeto es establecer una metodología científica que sirviera para convencer a las personas sin demasiada violencia de que las cosas eran como eran. Y allí establece 4 principios que todos los alumnos conocen. Primero, no dar por cierto lo que no parece evidente. Segundo, dividir un problema en tantas partes como sea posible. Buscar primero, dice el tercer punto, las soluciones a los problemas más fáciles y después ir hacia lo complicado. En cuarto término, revisar las conclusiones para ver si no hemos metido la pata. Es un método interesante. Bueno, pero que antes no se seguía. Antes se utilizaban métodos como, por ejemplo, ¿cómo va a ser cierto lo que se dice si usted anda con la de al lado? Bueno, yo todavía sigo con eso. Yo cuando un profesor viene y me pone y dice, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, le digo, no le creo, porque yo usted lo vi el otro día Saliendo de... cómo coimeaba a un inspector municipal. De manera que todo lo que salga de su boca debe ser revisado. Es interesante que esto provenga de un abogado, dado que entre las leyes, en el campo de las leyes se había dado la suplantación de la ordalía o el juicio de Dios por la indagatoria. Claro. Una corriente de pensamiento que también nos venía desde aquellos extraños... Y lo decimos ahora, en donde ya esta segunda cosa cartesiana está a punto de ser superada, si es que no lo ha sido ya. Porque esto de estar la naturaleza sujeta a unas leyes inflexibles es algo que viene a descubrirse que no es verdad. Parece que Dios juega los dados. Parece que Dios juega los dados por más que Einstein diga lo contrario. Y parece que hay partículas que al mismo tiempo están y no están en un lugar,
y se dan paradojas que hacen que el universo sea mucho más interesante. Y hay veces que hay gente que tiene cara de delincuente y efectivamente es un delincuente. Claro. Es como que yo tengo bueno, háganme acordar, bueno, no importa, no me acuerdo. Vamos a seguir con Otro día te lo dice. Así que yo no puedo sujetar, ¿cierto? Bueno, cuando termina de escribir esto, además lo aplica él a 3 temas, es la óptica, donde, por cierto, hace unas consideraciones muy interesantes acerca de la refracción, todos han visto eso, que mete un palo en el agua y el palo parece que es torcido, qué sé yo. Sobre las matemáticas, donde habla de geometría analítica, y sobre el clima, bien. La iglesia lee esto y no le gusta nada, a pesar de que era católico. Pero tuvo otros partidarios, entre los que se encontraba precisamente la reina Cristina de Suecia. ¿Quién era la reina Cristina de Suecia? Bueno, Cristina había heredado el trono muy chiquita de su papá, Gustavo Adolfo llamaba el viejo, se murió, y mientras que un regente gobernaba el reino, ella era criada como si fuera un pibe. Supongo yo la mandarían a jugar la pelota, no creo, porque los suecos no. Se sabe que hasta el día de hoy no han aprendido. Bueno, la tenían por ahí. Llega Reina muy joven y ahí se empieza a rodear de artistas, y una especie, dentro de las limitadísimas posibilidades de Estocolmo, una corte bastante rica en artistas, en pensadores, peluqueros y tipos así, ¿no? Algo así como el programa de Mirta Legrand. Y así, para dar cierto brillo a esta corte, lo llaman precisamente ADK. Al principio, tipo medio renuente, porque imagínense, Estocolmo en aquel tiempo no era lo que es ahora, y se hace frío allí. Al final va. La reina le empieza a hacer toda una cosa, la porque se levantaba muy temprano, se levantaba a las 5 de la mañana. Y lo hacía levantar a él para darle clase a las 5 de la mañana. Un tipo que estaba acostumbrado a descarte a dormir 10 horas por día, ya. En Estocolmo, saber el frío que hace a las 5 de la mañana. Antes de noche siempre. Pero claro, es de noche siempre y especialmente a las 5 de la mañana. Un sol raro. Sí, allí fue un día Fernando Niembro. Vamos a ver cómo viene ahora de Miami. Vamos a ver cómo viene de Miami. Vamos a ver si viene con algo raro. Muy bien. El caso es que Cristina es una partidaria de este muchacho de Cat, lo llama, se hace enseñar cosas a las 5 de la mañana, pero el tipo un día, a los 4 meses de haber llegado, se agarra una pulmonía y revienta. De cambio. Muy bien. Lo sepultan en un cementerio de niños no bautizados en la Suecia protestante, ya que él era católico. El embajador francés en Suecia, pone una extraña inscripción que dice: expió los ataques de sus rivales con la inocencia de su vida. La lápida del tipo. Muy bien. Cristina, por otra parte, se pelea con su parlamento, se pelea con sus asesores que le exigían tener un heredero. Ella designa a su primo Carlos como su sucesor, abdica, se convierte al catolicismo, la reina Cristina de Suecia, y se va a vivir en Italia. Anda que va. Bueno, corren rumores que por ahí Descartes había influido en esto, bueno, en fin. Allá, unos 16 años después, Francia reclama los restos de René, lo llevan a París, lo colocan ahí en Saint-Jean-Pierre de Dumont, que es en un ataúd de cobre. Después viene la Revolución Francesa, mucho después, se sacan los restos de ahí y lo ponen en un panteón que habían inventado para todos los pensadores, los tipos que habían inventado algo lo pusieron todos juntos ahí. Después lo vuelven a llevar allá en 1819 a Saint-Germain-des-Prés, y ahí abren el ataúd y se encuentra con que falta el cráneo. Porque no está el cráneo. ¿Cómo? ¿Y qué sé yo? 100 años después se encuentra el cráneo en Suecia, donde un tipo lo tenía junto con una inscripción que decía, certificaba que ese cráneo lo habían afanado cuando lo exhumaron de aquel cementerio de chicos no bautizados. Hoy en día todavía está separado el cráneo del esqueleto de don René, porque está en el Museo del Hombre.
Te va a ir en el Museo del Hombre, y hay un cráneo que es el de Descartes. Mientras que el resto está en la capillita lateral de esa en la iglesia de San Germán de Frey. Pero hay más de esto. Un día de 1980, un tipo, un alemán, se llamaba Elke Pies, discúlpeme, se llamaba así. ¿Qué va a hacer? Estaba revisando unas cartas de un tipo que era ancestro suyo, que era un médico de la reina Cristina, y se llamaba Wilhelm Piso. Miren qué curioso. Es pasable. Que había vivido justamente en el siglo XVII. Y encuentra una carta del médico, mejor dicho, revisaba una correspondencia de un ancestro suyo, Wilhelm Piso, que no había sido, miento, médico de la reina, pero sí encuentra una carta que el médico de la reina Cristina de Suecia le escribía al ancestro del doctor Pies, Wilhelm Piso. Y este médico de la reina le dice: mire, doctor Piso, quería contar lo que pasó con este señor Descartes. Dice que hubo aquí en Estocolmo, se agarró una pulmonía. Mire usted los síntomas. Y empieza a describir los síntomas día por día y hora por hora, lo cual era muy raro. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Y hay frases como: la reina se revisa mucho toda correspondencia que se relacione con la muerte del señor René Descartes. Y seguía hora por hora. Ese tipo examinó los síntomas. Eliminó los datos y le llevó esos síntomas al jefe de toxicología de la policía. Dijo: ¿qué opina de estos síntomas? Obviamente, esos son los síntomas de una persona que ha sido envenenada con arsénico. El médico de la reina le estaba mandando al otro datos, sabiendo que la reina leía, para que el otro se diera cuenta que efectivamente había sido envenenado nuestro amigo Renato Cartesio. Estoy hecho un detective. Sí, realmente, ¿eh? No siguió adelante Pies. Por la misma razón, mire a quién voy a citar en esta historia, que Ellery Queen, en una de las últimas novelas, Nuestros amigos Ellery Queen. nuestros amigos Manfred y el otro primo, por la misma razón que Mr. Ellery Queen resuelve dejar un caso que resuelve 50 años después de haberse cometido el crimen, porque ella, otra risa más cruel y más fría, se ha reído y se ha vengado. La venganza más pura es no vengarse nada. Y entonces dice: ¿a qué buscar el culpable si ya la vida lo ha castigado? Pero alguien lo mató a nuestro amigo Descartes. Y quiero, ya que me acuerdo en este momento de otra cosa. El amigo todavía padece la separación del marote del resto del esqueleto. Y me acordé ahora de Haydn, músico, Joseph Haydn. Y me acordé de otro tipo, Franz Joseph Gall. Alguna vez lo nombramos acá, ustedes se deben acordar cuando estudiamos antecedentes de la hipnosis, de la frenología y qué sé yo. Y mira dónde viene. También con Haydn pasó lo mismo. El tipo había vivido muchos años de su vida en un lugar, una aldea chiquita, no sé, ¿cómo era? Eisenach es donde nació Bach. Eisenstadt, creo que se llama. Ahí estuvo viviendo. Y un día lo habían enterrado no sé dónde, y lo sacan de donde lo habían enterrado para meterlo en esa aldea. Y abren el cajón y encuentran que bajo la peluca de Haydn no había nada, le faltaba el cráneo también. Y entonces empezaron a investigar y sucedió que había unos tipos adeptos a esta especie de ciencia que había inventado don Franz Joseph Gall, que creo que prohijaba el estudio de los cráneos para ver que entonces, claro, le convenía a una persona genial estudiar el cráneo a ver qué demonios pasaba allí. Y parece que se lo habían afanado, como así también muchos otros cadáveres, en aquella época de robo de cadáveres para estudiar cosas valiosas y cosas que no tenían valor ninguno, como sabe cualquiera que haya visto alguna película de terror. Así pasó hasta que finalmente apareció
cráneo de... Ay, no me acuerdo dónde realmente. Y pues Haydn sí se ha reunido con su cráneo, que está ahora junto a la iglesia. Fíjese, en términos de venganza, estaba pensando que, suponiendo, ¿no?, que el asesinato del amigo Renato Cartesius haya tenido que ver con esa gente de la corte que estaba sospechando de un católico filósofo que auspiciaba ya los comienzos de la modernidad frente a la reina Cristina, digo, esa gente el chasco que se han llevado porque pocas décadas después un señor mariscal de Napoleón, de esos generales de 26 años, el mariscal Bernadotte, exactamente, es una dinastía que todavía dura. Una dinastía que todavía hoy reina en Suecia, y fue nada menos que un francés, junto con un amante del petizo Napoleón, sí. la chica del cine. Y además, increíble, tenemos que hablar alguna vez, cómo empieza la dinastía sueca, que hoy el tipo que gobierna hoy Suecia, no se llama Gustavo, que es descendiente de los Bernadotte. Sí. Y Bernadotte, Napoleón tenía una mina, que creo que era cuñada del hermano, Desiré, deseada, un tranvía llamado Desiré. Sí. Bueno, tenía una mina. Y el tipo, no sé si es porque se va a casar con Josefina, que se la tiene que largar a la mina. La tiene que sacar de encima. Y se le encaja a uno de sus sargentos, Bernadotte, que era bastante enemigo de él, tanto es así que se había opuesto a la toma del poder por Napoleón el 18 Brumaire. Y se le encaja a la mina. Ahora, golpes de la suerte, que yo él mismo lo pone para favorecer a la mina que había tenido, porque Napoleón tenía una extraña costumbre, que era la de favorecer muchísimo a las minas que habían andado. Se había beneficiado antes. No sé qué le daba al tipo, le daba como una especie de culpa. Entonces tenía que... Dice, bueno, ¿y esta qué puedo hacer? Dice, no voy a... ¿Se quedará conforme si la hago reina de Suecia? Y a mí le decía, igual hablaba mal del tipo. La puso de reina de Suecia. Mirá el frío que hace. El frío que hace este desgraciado con todo lo que se me dio un día, le tejí un pullover. Sí. Y mirá cómo me lo agradece. Me manda de reina de un país que me estoy muriendo de frío. Así son todos. Decía, por eso es que... Bueno, se casa con el Bernadotte, él pasaba eso con las minas de Napoleón. Y el Bernadotte posteriormente, esto fue después de la muerte incluso de Napoleón, es nombrado, es elegido rey de Suecia. Y los descendientes son los reyes ahora. Quiere decir que se le volvió, se le dio vuelta la tortilla a los Totalmente, justamente. Hay un francés ahora, es una dinastía legítima, y por otra parte también a los enemigos de Napoleón. Es una paradoja que un sargento de Napoleón haya durado en el poder más que los Habsburgo, que ahí andan a los humos tontando su realeza en fiestas de verano. Convengamos que las coronas hoy día no son lo que supieron ser, no, que el poder no es lo que supo ser. No, ya ser monarca absoluto realmente es una profesión que no. Sí, es muy cansador y además ni siquiera sabe si llega al trono, como le pasa al pobre de Charlie ahí. Bueno, pero ¿a quién le dedicamos esta recordación de nuestro refutador de leyendas, el Renato Cartesius, de la reina Cristina, la de las medias? Sería interesante pensar en la dedicatoria, en principio por supuesto en el pobre Renato, pero sobre todo pensaba en él y en aquellas personas que de alguna manera han creído aquella cosa que estableció él. Él sabe que tanto las coronas, como las reinas, como los afectos, como tantas cosas, como casi todo en la vida pasa volando, se va como una ave de paso. Las cosas que quedan, las que constituyen una existencia, son las que provienen del pensamiento. Aquel que pensaba justamente que pensando se constituía esa ontología, esa esencia de lo que él era en realidad, se merece justamente él y todos aquellos que de alguna manera, pese a saber cómo son las cosas, cómo son los valores que campean hoy en día, apuestan al pensamiento sabiendo que el resto de las cosas funcionan exactamente como un ave de paso. Y entonces nuestro cantor oficial de hoy, nuestro amigo Charlo, canta para Cartesio y sus amigos ave de paso. Está bien, ¿eh?